Buenos días, jóvenes. Quienes habla, profesor Rubén Pachas. El día de hoy vamos a llevar el curso de química, ¿sí? Y el tema del día de hoy corresponde a la química como ciencia, ¿sí? Hay que recordar un poco acerca de qué cosa es la ciencia y cómo esta nos ayuda, ¿no?, dentro del campo de la química para poder profundizar sobre este conocimiento tan importante. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, cuando hablamos de la química, hablamos de una ciencia que se encarga de estudiar a la materia, ¿sí?, en relación a su estructura, su composición y propiedades, ¿sí? Nos va a permitir entonces describir de qué está compuesto algo. Por eso que es importante este curso para conocer, ¿no?, sobre todo los diferentes tipos de elementos químicos y todas sus propiedades químicas y físicas que presentan. Bien, entonces, dentro de la división de la química tenemos la química general, la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada. Nosotros, para nivel secundario, estudiaremos los dos primeros, la química general y la química descriptiva. En cambio, para nivel superior, se estudia más la química analítica y la aplicada. Por lo tanto, la base para estar en superior es saber química general y descriptiva. La general está basada en leyes que cumplen todo cuerpo material. Y la química descriptiva está en saber diferenciar a estos elementos, a estos compuestos que forman parte, sea de los cuerpos inertes o de los cuerpos vivos, como el caso de los animales, las plantas. Por eso que la química descriptiva se divide en química inorgánica y orgánica. La química analítica lo que se encarga es de descubrir de qué está compuesto un objeto, una materia, pero analizarlo al detalle. Y cuando decimos química aplicada es porque esta química se aplica dentro de un campo de la ciencia, sea la medicina, sea la farmacia, sea la ingeniería química, la ingeniería ambiental o un sinnúmero de carreras que dentro de la currícula llevan estos cursos de química que sirven de base y fundamento. La química general entonces estudia, como hemos dicho, las propiedades comunes de todos los cuerpos a las cuales están sometidos. Descriptiva, dentro de ella la química orgánica, conocida también como la química del carbono. ¿Por qué? Porque la química orgánica está en los cuerpos vivos. Y cuando hablamos de cuerpos vivos estamos refiriéndonos a plantas, animales, a los hongos, a las bacterias, que dentro de su estructura molecular contienen el carbono, un elemento indispensable que permite formar uniones llamadas enlaces a través de diferentes cadenas. La química inorgánica estudia los elementos de la tabla periódica, sus características, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, estudia los elementos en forma de grupos, en forma de familia, por características metálicas, no metálicas, metaloides. Entonces, es necesario para el curso de química conocer lo que es la tabla periódica. La química analítica identifica y separa, cuantifica las sustancias también presentes en una muestra material. Entonces, cuando hablamos de química analítica hablamos de análisis, o sea, saber qué contiene algo. Por ejemplo, cuando tú estás enfermo, por lo general te mandan pruebas de análisis químico. En este caso vas a un laboratorio clínico, te toman una muestra de sangre y a través de la muestra de sangre pueden determinar tus triglicéridos, tus lípidos, pueden determinar tu azúcar, que van a ser la glucosa, pueden determinar si en tu sangre está contaminada, algún metal pesado. Entonces, a eso le llamamos análisis. Y la química entra a tallar bastante dentro de este campo de la medicina. Así como también hay biólogos que se encargan de analizar el agua. Hacen todo un proceso químico para descubrir qué elementos está presente en el agua y cuál de esos elementos puede contaminar. Tenemos la química aplicada. Por su relación con otras ciencias, entonces la química se puede ampliar aún más, ¿sí? Dentro de las áreas comunes tenemos la bioquímica, que va a estudiar a los compuestos que forman a los seres vivos.
Dentro de la bioquímica vamos a estudiar a los bioelementos. ¿Te acuerdas? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el fósforo. Son los bioelementos presentes en todos los compuestos orgánicos. También va a estudiar a las biomoléculas, como lípidos, como glucosa, como las vitaminas, los ácidos nucleicos, las proteínas, que también tienen estructuras carbonadas. Otra área viene a ser la físico-química, que se encarga de estudiar la estructura de la materia y cómo esta estructura puede, a través del calor, cambiar de estado, cambiar de forma, transformarse. También tenemos el área de la petroquímica, petro de piedra. Entonces, estudia no a la piedra, sino al petróleo, a lo derivado, ¿no?, de compuestos fósiles. La farmacéutica se encarga de la fabricación de los fármacos, ¿no? La farmacéutica viene a ser también un área médica, un área de la salud, que se encarga en este caso de elaborar las medicinas. Bien, pero la ciencia en sí no puede avanzar si nosotros no aplicamos lo que conocemos como método científico, ¿sí? Para conocer, para generar ciencia, tenemos que aplicar métodos. Entonces, uno de ellos es el método científico, y es el que nos avala porque es un conjunto de procesos sistematizados que nos ayudan a encontrar respuestas y soluciones a diferentes problemas que se nos suscitan, sean sociales, sean naturales. Entonces, definimos de forma rápida. Cuando hablamos de ciencia, conjunto de conocimientos, ¿sí? Y existe un conocimiento de tipo común y un conocimiento científico. El conocimiento común o empírico es simple, ¿ya? Es adquirido por la experiencia, por lo que se observa. En cambio, el conocimiento científico es más complejo, se adquiere a través de una investigación. De ahí la importancia de que tú leas en casa, la importancia de que cuando no conozcas el significado de una palabra, busques en un diccionario. Y hoy ustedes tienen a la mano las plataformas virtuales, tienen a la mano buscadores, entonces con mucha más facilidad puedes buscar significados que te van a ayudar a ti a generar ese conocimiento. También se adquiere, dice, o utiliza método científico, busca responder interrogantes. Entonces todo esto viene a tallar dentro del conocimiento científico para poder interpretar la realidad. Y tenemos la tecnología, que requiere de un conocimiento científico, pero está orientado a procesos, a maquinaria, a equipos, porque te ayuda a inventar o diseñar objetos. Y estos objetos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué permite el método científico? Analizar y sistematizar la información. Mediante un proceso investigativo, te vuelves un investigador. Cada vez que tú quieres descubrir algo y buscas, te vuelves un investigador. Y a través de eso obtienes explicaciones lógicas y coherentes. Ya no una explicación de lo que tú crees, sino de lo que realmente es. Entonces, en el esquema podemos apreciar el método científico de forma didáctica. Empezamos siempre a través de la observación. Es el primer paso que debemos dar. Observar y tratar de ser minuciosos en esa observación. En esa observación podemos aplicar instrumentos, podemos medir, podemos registrar tiempos, todo lo que me ayude a entender lo que estoy observando, que vendría a ser el fenómeno, el problema. Una vez que yo observé el problema, me hago preguntas. Estas preguntas me generan un sinnúmero de posibles respuestas. Entonces, observo, genero preguntas del por qué, el cómo, el dónde, y una vez que me generé preguntas, doy mis hipótesis, mis ideas, mi posible respuesta. De ahí, para yo comprobar esta hipótesis y saber si es cierto o no, tendré que hacer una experimentación. La experimentación viene a ser la comprobación, ¿sí? Una vez que experimento, voy a las conclusiones. La conclusión quiere decir la respuesta a la que he llegado, después de haber observado, de haberme hecho las preguntas y de haber experimentado, lógicamente. Y esta conclusión, en el campo científico, debe ser redactado, ¿sí? Se hace una documentación
Se generan teorías, se generan definiciones, conceptos, leyes, y no se nos queda para nosotros, sino que este informe va a pasar a un grupo de personas que también buscan de repente algo similar a nosotros. Y esas nuevas personas generarán nuevas preguntas y generarán nuevas hipótesis, tratarán de experimentarlo y comienza todo ese camino. ¿Por qué? Porque la ciencia no acaba. La ciencia es infinita. Siempre la persona se va a preguntar el por qué. Por ejemplo, hoy en día tú ves por las noticias, ¿no? El famoso COVID-19, un virus. Y la gente todavía se sigue preguntando, ¿y cómo surgió? ¿Cómo se originó? Hay muchas hipótesis, que vino de los murciélagos, otras hipótesis que lo crearon, pero ¿cuál será la real? Entonces la gente observa, ¿sí? La gente se pregunta, hace hipótesis, pero ahora lo que más importa es encontrar qué cosa, una cura para esta enfermedad. Entonces hay muchas fábricas, empresas farmacéuticas que están a cargo de eso, están experimentando. Y llegará el momento en que encuentren la respuesta a la hipótesis y podrán encontrar lógicamente una vacuna. ¿Demora tiempo? Demora tiempo. Bien, entonces esas personas también hacen el proceso de método científico. Veamos entonces, etapas del método científico. La primera etapa, la observación. ¿Qué hacemos? Examinamos de forma cuidadosa y crítica todo lo que se presenta. Y a esto se le llama fenómeno. Entonces, ¿qué fenómeno podemos observar? Son infinitos. O sea, depende de nuestra curiosidad. ¿Sí? Depende de nuestra curiosidad. Si yo quisiera saber, por ejemplo, por qué llueve, tendría que observar, ¿qué cosa? Los cielos. Tendría que leer acerca de qué cosa es la lluvia, qué cosa es el agua, el ciclo del agua. Entonces todo eso me ayuda a entender. Puede ser, dice, que el goteo de una llave de agua despierte tu curiosidad y quieras saber cuánta agua se pierde en una hora. Interesante. ¿Cuánta agua perderías en una hora si lo dejas gotear? ¿En un día o en un mes? Dependerá de nuestra inquietud en particular. Cuando se trata de observar, se quiere decir, entre otras cosas, que se debe mirar forma, color, apariencia. Quiere decir todas las características que puedas percibir. En algunos casos utilizarás instrumentos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo son las alas de una mosca, mirándolas a simple vista no voy a poder. Pero si tuviera un microscopio, las observaría con mayor detenimiento. Entonces los instrumentos nos ayudan. Igual, si yo veo a una persona o en casa de repente a un niño, a tu hermanito o tu hermanita, que le duele la cabeza, ¿cómo voy a saber yo que tiene fiebre? Si yo pongo mi mano en su frente, voy a sentir calentura. Podría suponer que tiene fiebre. Pero ¿cómo lo verifico? Utilizando un termómetro. Los termómetros son instrumentos que nos ayudan a calcular la temperatura corporal. En otros casos hay que ayudarse a instrumentos de medición para determinar la variación del tamaño. Por ejemplo, una regla. Yo quiero medir, uso reglas. Quiero medir tiempos, uso cronómetros. En este caso el reloj. Bien, entonces todo parte de nuestra curiosidad, ¿no? Seguimos. La segunda etapa consiste en formular un problema. ¿Y el problema qué cosa es? Es una pregunta, me cuestiono. ¿Por qué está sucediendo ese fenómeno? Entonces me hago diferentes preguntas, ¿no? ¿Por qué ocurre este suceso? ¿Cómo ocurre? ¿Qué factores depende que ocurra? ¿Y cómo formulamos un problema? Primero debe plantearse una interrogante. El cómo, de qué manera, cuáles. Por ejemplo, las noticias. Hoy en día vemos los altos índices de personas con el COVID-19 que están siendo contagiadas. Entonces, ¿cómo se están contagiando? ¿O de qué manera se están contagiando? La pregunta con cuáles sería, ¿cuáles son los factores
que generan que estas personas se contagien. Claro, en tu mente tú ya dices, salen de casa, no usan medidas de protección, no se lavan las manos. Posibles respuestas, ¿cierto? Pero, ¿ante qué? Ante las preguntas que nos estamos generando. Un problema debe dar la posibilidad de encontrar una respuesta a través de una actividad práctica, ya sea en el laboratorio, en salidas o en terreno mediante la investigación bibliográfica. Quiere decir que no todas las respuestas están en un laboratorio, sino que yo también puedo hacer lectura, investigar, revisión de artículos, revisión de publicaciones de entidades médicas, ¿no? De entidades sociológicas que me ayuden a entender un problema. Por eso hay que saber definir las páginas que usamos. No todas las páginas nos mandan a algo interesante. Bien, seguimos. Entonces, ejemplo de problemas. Por ahí tenemos la pregunta, dice, ¿cómo podríamos aumentar el rendimiento de las plantaciones de olivo? ¿Saben lo que es el olivo? El olivo es la aceituna. Entonces, un agricultor que tiene sus sembríos de aceitunas se hace esas preguntas. ¿Cómo puedo aumentar el rendimiento? Que produzca más. Entonces, ahí será preguntas para el ingeniero agrónomo. ¿Por qué aumenta la deserción escolar? Algunos colegios están desertando. ¿Por qué? Entonces, es un problema, es una pregunta, hay que buscarle respuesta. ¿Cómo podríamos evitar la destrucción de la capa de ozono? Ajá, no contaminando, no usando aerosoles. Posibles respuestas. ¿Cómo demostrar que el nivel de contaminación sonora en Chincha es alta? ¿Cómo podríamos medir el sonido en las calles principales de Chincha? Bueno, ahorita ya nadie sale mucho, pero llegó un momento en que las calles de Chincha tenían un alto tránsito y generaba mucho sonido. ¿Cómo medirlo, no? ¿Cuáles son las razones por las que los adolescentes buscan ser esclavos de los vicios como cigarro, alcohol y droga? ¿No? En noticias siempre vemos eso, ¿no? Jóvenes o personas que están adictas a diferentes tipos de vicios. Entonces, hay preguntas que se deben resolver. En la tercera etapa tenemos las hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, son conjeturas de posibles respuestas. ¿Sí? Son posibles respuestas. Es lo que suponemos que es. Es una idea, dice, para explicar un hecho. Será una afirmación que deberá ser comprobada. ¿Con qué? Con el otro paso, la experimentación. Así es. Entonces, en una hipótesis se formula del siguiente modo. Ojo ahí. Si algo es así, y entonces eso significa que, como que no lo entendemos todavía. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. El sí y el entonces. ¿Qué son? Matemáticas, jóvenes. Proposiciones, ¿no? Son proposiciones. Entonces, uno será causa y el otro será el efecto. Si no tomo desayuno, entonces me dolerá la cabeza o me desmayaré. Si no estudio, entonces saldré desaprobado en una clase, en un curso. Si salgo de casa sin mascarilla, entonces me voy a contagiar. Si no me lavo las manos, entonces me voy a contagiar. Si me levanto temprano, entonces tendré más tiempo para hacer mis cosas. ¿Te diste cuenta? Siempre trabajamos en la vida con un sí y un entonces, una causa y un efecto. A esta causa nosotros en ciencias le llamamos variable independiente, porque no depende de nadie. Y el entonces vendría a ser el efecto, que es la variable dependiente. Veamos. Cuando planteamos sí, se quiere decir que después de la palabra sí viene una suposición. Una suposición es una afirmación que se considera siempre como algo verdadero, ¿no? Después lo tenemos que refutar, lógicamente. Y después de la palabra entonces debe continuar con una predicción, lo que yo supongo, ¿sí? Lo que tú crees que va a ocurrir. Otros ejemplos. La suposición. Si el estudio influye en las calificaciones escolares, entonces, estudiando más horas al día obtendremos mejores calificaciones. Podrá ser cierto, podrá ser falso.
Tendremos que comprobarlo. Si las semillas germinan bajo ciertas condiciones ambientales, entonces, poniendo semillas bajo condiciones ambientales adecuadas, germinarán. ¿Sí? Son otros ejemplos. Siempre va a haber una suposición y una predicción. Otros ejemplos. Si practicas más deportes, entonces tendrás mejor salud. ¿Sí? Existe una relación directa entre el comienzo de la adolescencia y la rebeldía. Si hay más pobreza, entonces hay mayor delincuencia. Entonces acá tenemos otros ejemplos que nos pueden dar mejor luz de cómo son las hipótesis. Cuarta etapa, diseño experimental. La experimentación. En esta etapa se debe crear un experimento para comprobar la hipótesis, planteada a raíz del problema inicial, el cual debe incluir materiales a utilizar y un procedimiento. Ojo, no siempre la parte experimental se va a encontrar en todo el método científico, sino que se va a realizar en función de la necesidad del problema. El diseño experimental debe ser claro, de manera que cualquier persona pueda repetirlo. En algunos casos acompañaremos con esquemas o dibujos. Una vez que yo terminé la experimentación, todos los datos que he recogido de esa experimentación, que he observado de esa experimentación, debo analizarlo. Y vendría a ser nuestra quinta etapa, el análisis de los datos. Acá el científico registra lo que obtuvo del paso anterior y una vez concluido el trabajo experimental, dice, se debe discutir y analizar los resultados. También se puede construir las tablas de datos o gráficas y todo eso se presenta en un informe final. La sexta etapa viene a ser la conclusión y la comunicación de todos esos resultados. O sea, experimenté, recopilé información, analicé los datos, comprobé si la hipótesis fue verdadera o fue falsa y todo eso me genera mi conclusión. ¿Sí? Y lo debo dar a conocer a otras personas que estén investigando lo mismo, porque esas personas de repente van a compartir mi idea o también me pueden contradecir. Y no quiere decir que cuando me contradigan es malo, al contrario, me pueden dar más luces para que yo genere otras ideas u otros planteamientos. Muy bien, jóvenes, hasta ahí corresponde la clase del día de hoy. A continuación, para el curso de química, yo te recomiendo, te sugiero, que a través de Play Store, ¿sí?, de Google Play, puedes buscar de forma gratuita, lógicamente, la tabla periódica. ¿Sí? Es una tabla periódica muy didáctica, están todos los elementos de la tabla, es una aplicación para el celular, para aquellos que tienen su smartphone. Entonces, te la recomiendo, en cualquier momento puedes usarla, actualizado al 2020 incluso, tiene todas sus propiedades físicas, químicas, descubridores, niveles, subniveles, todo lo que nosotros trabajamos dentro del área de química, te va a servir bastante. Y otro más que viene a ser el quiz de la tabla periódica. El quiz es un juego, pero es un juego netamente de tabla periódica, para aprender nombres de elementos, simbología, para aprender las familias, los grupos, ¿sí? Entonces te dejo el nombre de las dos aplicaciones que espero puedas practicarlo en casa. Será hasta la próxima, jóvenes. Me despido de ustedes. Hasta luego.